Cayambe huele a bizcocho recién hecho, y es que tienen ese algo especial que los hace irresistibles. ¿Será el aroma cuando salen del horno o el sonido suave al romperse entre los dedos? Ya se conocían en la época de la conquista y se popularizaron cuando el tren llegó a Cayambe. Desde entonces, estos crujientes bocados se convirtieron en una pausa reconfortante para los viajeros y en el orgullo de un pueblo que los ha hecho a su manera, con dedicación y mucha paciencia. Hoy los cayambeños mantienen viva esta tradición, algunos en hornos modernos, otros en hornos de leña, eso sí, todos hechos a mano, con una masa trabajada hasta que quede suave, con ese sabor que una vez en la boca se queda en el recuerdo para siempre. Hablamos de los entrañables bizcochos. Este es verdadero pan de oro, doradito, apenas tostado, que baña brillante el delicado bocado de trigo y manteca, cucayo predilecto del viajero, antojito bajo la línea equinoccial, el único, el icónico, el exquisito bizcocho de Cayambe. Basta caminar por esta ciudad para que en cada esquina un horno tiente al paladar, cada uno con un secreto, con un toque especial. Nosotros ya hemos cumplido en el mes de agosto del año pasado 50 años y naturalmente nos esforzamos para que sea una receta original, que se mantenga la tradición. Yo considero que lo que le hace tradicional es el horno que se calienta con leña de eucalipto. La leña de eucalipto tiene la capacidad de dar un aroma. Si nosotros percibimos la leña, y esto es lo que imprime carácter. Empezamos a trabajar a las 7 de la mañana. Ponen la harina, ahí le ponen la levadura, la sal, el azúcar. Esperamos que tenga su efectividad la levadura. Luego se pone la manteca. Este sí es un secreto de casa. La amasada más o menos se demora un cuarto de hora. Como ya hay la práctica, ellos ya son muy hábiles en esto. Hasta que la masa quede bien suavecita, bien blandita. Hacer bizcochos es algo que se hereda. La misma técnica, la misma paciencia, la misma sazón. Y quien sabe aprender se hace de un tesoro. Si no, pregúntele al padre Rafael Méndez. Su receta lleva bizcochándose en leña nada menos que 50 años. Yo vengo de una familia económicamente difícil. Mi mamá trabajaba en otras partes. Le digo, mamá, hagamos bizcochos. Poníamos en un canasto grande la producción. Yo cogía una sábana, salía al parque para que me lleven los carros a Quito y desde el Ejido yo iba a pie. Los benditos sea Dios, así me fui abriendo campo. Luego aquí en Cayambe tenía una amiga que trabajaba en un restaurante en aquel entonces, Bar El Toqui, en el Parque Central, y le digo, yo hago bizcochos, a ver si la señora me coge, encantado. Ella me cogió, luego ya entregaba en la bomba de gasolina a la Pantera y fuimos ya promocionando. Como bien imaginará, aquí hacer bizcochos es toda una liturgia, una ceremonia llena de secretos y misterios, un rito que se pule todos los días. En este momento estamos cortando los bizcochos y como están mirando, es un trabajo eminentemente artesanal. Bueno, la masita, como usted está viendo, hacemos un bolillo, luego le aplastamos con el otro bolillo que también se llama esto, y luego le damos una formita, que es la forma tradicional, como que tiene, digamos, una cabeza. Algunos interpretan como algo muy típico de Cayambe, que es un aruchico. Entonces, posiblemente podemos interpretarle así. Y así, aquí ya podemos hacer cerrados los ojos. Vea. Sabe que el récord del diario, a lo mejor un día del obrero, generalmente el feriado de carnaval es el más fuerte. Ahí podemos llegar a hacer hasta unos 12,000, 15,000 bizcochos diarios. Ahora los bizcochos descansan, ni mucho ni poco, digamos que lo suficiente. Ahí están los secretos. Mientras tanto, la brasa ya deslumbra, y una vez que se acomoda a un costado, el calor llama a la masa. La brasa le da vida.
Ahora hay que esperar. Y para no desesperar, un dato. ¿Sabía que los bizcochos llegaron a América en las mismísimas carabelas de Colón? Ahora la pregunta es, ¿por qué al llegar a la zona de Cayambe se arraigó con tanta fuerza? Hay un pequeño relato de un escritor español que hace referencia a cómo es que se apertrecharon los primeros conquistadores de España. Y dice, después del capital invertido en los barcos mismos, los mayores gastos de Pinzón y sus comanditarios se convirtieron en los acopios de víveres, vino y agua. A cada hombre por día 1 libra de bizcocho, en una cumbre de vino, e de carne o pescado, a 3 hombres 2 libras, como quiera que algunas veces puedan pasar con queso y cebollas e legumbres e semejantes cosas que los navíos deben ir mucho fornecidos. Esto lo escribe Salvador Madariaga en un libro hermosísimo que se llama De Colón a Simón Bolívar. Queda claro entonces que el bizcocho vino en los barcos de los primeros conquistadores europeos. Sin embargo, debieron haber pasado muchos años para que el bizcocho haya tomado una naturalización aquí en la zona del Cantón Cayambe. Y eso está ligado a la presencia de grandes haciendas que en ese tiempo estuvieron en manos de comunidades religiosas. Y el bizcocho tiene que ver con la presencia de las haciendas porque fueron unidades productoras de la materia prima. Hubo un tiempo en que los sacerdotes que estaban manejando la hacienda Pestillo enviaban gente a traer caucho del oriente, como también de la zona de Cangagua. Ellos tenían una comunicación muy directa con comunidades del oriente y entonces en esos trajines se demoraban varias semanas, entonces debían ir provistos no de pan, porque el pan se daña en cuestión de 3 o 4 días. Los sacerdotes fueron muy buenos cocineros y ellos fueron quienes primeramente aquí implementaron esta que es una técnica de conservación del pan. El bizcocho, que es un producto que primeramente se apana y luego se vuelve a ingresar al horno de leña para que tome esa textura, es decir, se ha deshidratado. Y por ello es que el bizcocho buenamente dura 90 días, incluso más. Y muchos son testigos de que el bizcocho guardado y calentado incluso tiene mejor sabor. Bizcocho significa en latín cocido 2 veces. ¿Lo sabía? Bueno, estamos aquí para aprender. En cuanto a la receta, por supuesto que los bizcochos han ido cambiando. Y hoy, por ejemplo, la manteca de chancho se ha cambiado por la vegetal. Y pocos son los que aún mantienen la leña en sus hornos. Esa ya es cuestión de gustos, más tradicionales o más modernos. Ahora el bizcocho ya sale del horno por primera vez, pero ¿cómo distinguir si fue horneado 1 o 2 veces? En este momento están sacando el bizcocho, pero esto nosotros le llamamos apanado, es decir, tiene un grado de humedad, es un exquisito pan. Cuando la temperatura está baja, a las 9 de la noche volvemos a poner. Pasa toda la noche en el horno y está listo para el día de mañana. Este es el bizcocho apanado. Aquí tenemos el abizcochado. Este apanado vemos que tiene la humedad. Este abizcochado ya no hay humedad. Este está trocadito. Y como no tiene humedad, usted puede servirse al mes, a los 2 meses tiene durabilidad. El apanado y el abizcochado. Este es una vez, este ha entrado 2 veces al horno. Volvemos pues al horno, donde se acaba de bizcochar esta golosina. Eso sí, cuando salen calientitos hay que afilar los sentidos. Primero porque si se queda dormido se acaban, y luego porque un buen bizcocho se escucha antes de comerse, porque al crujir saluda, y si tiene suerte, también le contará alguna memoria. Por ejemplo, de cuando el bizcocho era exclusivo de haciendas y religiosos. Eso hasta casi un siglo atrás, cuando algo cambió radicalmente a Cayambe. El bizcocho inicialmente era consumido por una élite social y económica, que estaba vinculado con los administradores de la hacienda. Pero luego el bizcocho se extendió, se popularizó
Y en eso mucho tiene que ver la presencia del ferrocarril a partir del año de 1928 aquí en Cayambe. Muchas mujeres trabajaron en las haciendas en distintas tareas, especialmente en la cocina, y aprendieron entonces la técnica de abiscochar. Mucha gente entonces empezó a producir ya en masa para la comercialización. Dejó de ser un producto, digamos, específico para ciertas familias y ahora pasó a ser un producto de comercialización. Así es como el bizcocho, a través de esta vía de comunicación del tren, fue a Quito, fue a Guayaquil, fue a Ibarra. Entonces, el bizcocho aquí en Cayambe logró tener mucho prestigio, se hizo parte de la identidad de los cayambeños. Pero no solo eso, y mientras se come otro bizcochito, tiene que saber que quienes se dedicaron a esto formaron con los años un gremio que jugó un papel político importantísimo en Cayambe. Era un gremio que aquí en el Cantón Cayambe tuvo mucha incidencia, incluso en el plano político, en el plano festivo religioso, en el campo social. Y deben haber habido muchos factores. Uno de ellos es que quien acaudilló este grupo de bizcocheras fue la señora Clara Mesa, una persona muy reconocida, muy recordada también aquí en el cantón, por ser una ferviente defensora del velasquismo, y también por participar en muchas acciones del convivir social. Un caso, por ejemplo, que suele recordarse es cuando se quiso trasladar la Bola del Mundo, que está ubicada en Huachalá. Por alguna mala decisión del Consejo Provincial de aquel entonces, se quiso trasladar y cambiar ese monumento por algún otro, creyendo que de esa manera se modernizaba. Pero esto causó una molestia en toda la ciudadanía y fueron las bizcocheras, la señora Clara Mesa y su grupo, quienes hicieron acto de presencia e impidieron con gritos y manifestaciones que sea trasladado, que sea cambiado de sitio la Bola del Mundo, que también es parte de la identidad cultural del Cantón Cayambe. Decían en Cayambe que si uno quería vivir en paz, no podía enemistarse ni del cura de la parroquia ni de las bizcocheras. Su influencia ayudó, por ejemplo, a que la carretera panamericana pasara por la ciudad, algo que se recuerda con el bautizo de un tramo de la vía con el nombre de su líder. Otros países también tienen sus propios bizcochos, usualmente pasteles dulces. Sin embargo, esta forma alargada con un doblez y esta alma crocante y cremosa tan distintivas de nuestros bizcochos los hacen únicos en el mundo. Pero esto en el fondo usted ya lo sabía, pero había que decirlo. El bizcocho es reliquia gastronómica, antojito irresistible, miga llena de identidad cayambeña y ecuatoriana.